Bienvenidos a mi canal, mis queridos seguidores, con la nueva temporada de Uzak Shehir, Ciudad Distante. Parece que los vientos están a punto de cambiar completamente de dirección en la mansión Albora. Después de la gran devastación y el sangriento enfrentamiento del final de temporada, mientras todos intentan sanar sus propias heridas, la nueva temporada nos presentará una imagen mucho más dura y emotiva. Los ecos de ese horrible momento en que la señora Sadakat disparó a su propio hijo, Boran, se sentirán en cada rincón de la mansión. El proceso de la señora Sadakat para superar este trauma será quizás una de las historias más oscuras y devastadoras de la nueva temporada. Una madre apuntando con un arma a su hijo es un trauma profundo que no se puede describir con palabras. Aunque la señora Sadakat es conocida como una mujer fuerte y serena, este evento la destrozará. Predigo que en la nueva temporada, primero experimentará una gran negación y conmoción. Luego se volverá aún más decidida a reprimir este dolor y a aferrarse aún más a su hijo restante, Siani Penka. Pero esta herida nunca sanará por completo. En cada silencio, en cada vacío, ella verá el fantasma de Bora. Por lo tanto, es muy probable que la señora Sadakat se transforme en un personaje mucho más oscuro e impredecible en la nueva temporada. La pregunta de quién abandonará la serie en la nueva temporada está en la mente de todos. El gran incendio, el envenenamiento o las escenas sangrientas del final de temporada podrían provocar el cierre de las tramas de algunos personajes. Pero lo que está claro es que los personajes principales de Uzak Shehir, como Sihan, Alia, Maryam y la señora Sadakat, seguirán siendo fundamentales para la historia. Quizás quienes se marchen en el final de temporada sean principalmente personajes secundarios. Estas salidas reconfigurarán el equilibrio dentro de la mansión y profundizarán aún más las relaciones de los personajes principales. Y, por supuesto, el tema más esperado, Alia y Sihan. La partida de Alia en el final de temporada sumió a Sihan en un profundo duelo. Quizás Alia se fue para tener un respiro en medio del caos que siguió a que Sihan se enterara de que tenía un hijo con Maryam, Serhat, o para dejar a Sihan solo con la responsabilidad de la paternidad En la nueva temporada, veremos a Sihan arremangándose para encontrar a Alia, dispuesto a hacer cualquier cosa para conquistarla. A pesar de todo el caos, el amor de Sihan por Alia no se ha desvanecido. Pero la ausencia de Alia podría abrirle una oportunidad a Maryam en la mansión 20. Maryam podría intentar acercarse a Sihan usando su as bajo la manga. Soy la madre de Serhat. Sin embargo, mientras el corazón de Sihan pertenezca a Alia, esta cercanía no será más que una necesidad. La partida de Alia no acercará a Sihan a Maryam. Al contrario, lo llevará a cuestionar sus sentimientos y a comprender más profundamente lo que ha perdido. Aunque Maryam intente llenar el vacío, parece que el corazón de Sihan siempre estará con Alia. La gran incógnita de la nueva temporada es si Alia y Sihan se reconciliarán. Creo que Sihan hará todo lo posible por encontrar a Alia, y esta búsqueda lo obligará a confrontar tanto su pasado como su futuro. Quizás el regreso de Alia reequilibre por completo la vida de Sihan contra Alia de Isabel Conton. Podemos decir que en la nueva temporada, el secreto de Maryam se revelará en toda su magnitud, y la tensión entre Sihan y Maryam aumentará aún más. Aunque las ataduras que pesaban sobre Maryam se hayan liberado con la muerte de Feyyaz, la culpa en los ojos de Sihan jamás desaparecerá. Maryam intentará vivir tranquilamente en un rincón de la mansión como la madre de Serhat, pero su ambición la arrastrará de nuevo a los acontecimientos. La cuestión de quién es el padre de Serhat seguirá siendo objeto de debate en la nueva temporada. Si Serhat resulta ser hijo de Feyyaz, esto supondrá una gran traición para Sihan y abrirá una brecha insalvable entre él y Maryam. A la luz de todos estos acontecimientos, podemos afirmar que la nueva temporada de Uzak Shehir será mucho más apasionante, emotiva e impactante.
Todos buscarán la manera de salir adelante en medio de su propio infierno. Sadakat Anum se verá consumida por el dolor de la muerte de su hijo. Meryem luchará contra las sombras de su pasado, y Sihan tendrá que elegir entre la paternidad y el amor. El regreso de Alia alterará por completo el equilibrio en la vida de Sihan y podría traerle la mayor felicidad o la mayor devastación. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós.